Buenas tardes. Es un gusto enorme para mí estar con todos ustedes y agradezco muchísimo al CDI por esta iniciativa y por su invitación. Mi nombre es Arlene Solodkin y soy directora del Instituto de Bienestar Integral, un instituto que se dedica a ofrecer programas con el fin de potenciar el desarrollo personal y organizacional a través de herramientas prácticas de la psicología positiva y de otras herramientas distintas. Y pues es un gusto hablar para mí con ustedes del tema de la felicidad. Vamos pues a platicar un poco acerca de por qué este tema es algo que parece ser tabú en momentos de incertidumbre, en momentos de retos. Pareciera de alguna manera como que hablar de la felicidad es desconectarnos de forma absoluta de la realidad que estamos viviendo, como si no pudieran coexistir las emociones difíciles y dolorosas junto con las emociones positivas que potencian la experiencia humana. Y una de las razones por las que esto sucede es porque tenemos de alguna manera una definición de la felicidad que es muy limitante. Muchos de nosotros definimos la felicidad como momentos de placer únicamente o como momentos donde experimentamos emociones positivas como la alegría, el gozo, la admiración, la excitación, el estar como emocionados y no tomamos en cuenta muchas otras emociones que están presentes, pero sobre todo no tomamos en cuenta la concepción general de una felicidad duradera, donde hablamos sí también del placer, pero hablamos también de un sentido de vida, hablamos también del cultivo de relaciones positivas que nos ayudan a sentirnos mejor, a vivir en armonía, el poder tener metas a largo plazo que nos estén llenando a nosotros de crecimiento, de retos, de emoción por lo que podemos lograr y por lo que podemos construir. Y de alguna manera no debemos olvidar nunca que muchas veces son las situaciones difíciles, las situaciones más adversas y los retos más grandes los que detonan algo positivo en la vida de la gente. A veces tenemos que tocar fondo para poder salir adelante y para poder crecer y proyectar lo mejor que tenemos. Tal es el caso, por ejemplo, del doctor Martin Seligman, creador de todo este movimiento de la psicología positiva, quien inició su carrera estudiando acerca del desamparo aprendido de la depresión, de la ansiedad, y quien está terminando su vida, digo, es un señor ya mayor, sigue siendo muy, muy prolífico, pero está en esta etapa de vida en donde está estudiando justamente los elementos que hacen que la vida valga la pena, está hablando acerca de la esperanza, está hablando acerca del optimismo, pero todo surgió a partir de su propia desesperación y de su propio pesimismo, y esa búsqueda interior lo llevó a descubrir elementos de mucho mayor riqueza que pueden no solamente ayudar a la gente a vivir menos mal, sino alcanzar niveles de felicidad que nunca se imaginaron que podían experimentar. De alguna forma, muchos de ustedes están muy familiarizados, por ejemplo, con Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, quien en los campos de concentración y en medio de una vida sin sentido, haciendo trabajos que verdaderamente no le nutrían ni espiritual, ni psicológicamente, ni mentalmente, logró encontrar un porqué y un para qué vivir dentro de las peores circunstancias imaginables. Y hay un libro de Gary Zukav que se llama El lugar del alma o The Seat of the Soul, y él tiene una forma de definir el poder auténtico como el poder que tenemos
cuando ponemos nuestra personalidad al servicio de nuestra alma. Fíjense las palabras, qué interesantes. No es que pongamos nuestra personalidad al servicio de lo que queremos intelectualmente o de lo que es bueno para nosotros, sino al servicio de nuestra alma, de algo mucho más grande y mucho más profundo. Y esto me sirve como de introducción al tema, porque de alguna manera estamos viviendo en un mundo muy enfocado a lo externo. Estamos con muchos sueños que queremos alcanzar, pero muchos sueños que están impuestos por el exterior, que están como de alguna manera reflejando lo que la sociedad quiere para nosotros, lo que consideran lo que los negocios, la riqueza, los valores sociales, no de todos, pero sí de la mayoría, dictan para nosotros. Y esto nos pone a nosotros en una encrucijada muy grande. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en momentos donde los índices de depresión, de ansiedad, están siendo muy grandes, incluso en generaciones muy jóvenes. Por ejemplo, en los últimos, entre el año 2010 y 2015, hubo un aumento de depresión y de ansiedad de un 33% en jóvenes. Esto nos suena una campana, nos manda un mensaje en donde quizás estamos buscando la felicidad en donde no la vamos a encontrar. Y esto es sorprendente y trágico a la vez. Por ejemplo, 1 en 10 personas en Estados Unidos, que es de donde se saca gran parte del porcentaje de las estadísticas a las que nos referimos, toman antidepresivos, 1 en 10 personas. Y esto es un incremento del 65% en los últimos 15 años. Entonces, estos son números alarmantes y nos dan como dos alarmas. Una, que nos estamos alejando de nuestro corazón, de nuestra alma, de lo que verdaderamente nos da sentido y nos ayuda a salir adelante y nos impulsa a vivir una vida plena. Y dos, que nos estamos volviendo consumistas de aquello que nos adormece, de aquello que nos quita la vitalidad, porque por un lado nos quita el dolor, nos quita la depresión, nos quita la ansiedad, pero cuando se quitan todos esos sentimientos, también se bajan los niveles de alegría, de emoción, de ganas de vivir, de involucramiento en lo que hacemos en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. Entonces, muchas veces y a lo largo de todos los años de carrera que llevo me preguntan qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos buscando, y gran parte de lo que se ha reforzado una y otra vez a nivel social es la búsqueda de la perfección. Nos estamos alejando de nuestra humanidad, entendiendo que todos los seres humanos somos imperfectos y que todas las situaciones en la vida conllevan sufrimiento, conllevan dolor, conllevan retos, esfuerzo. Es una lucha por continuar y por salir adelante, y el tratar de vivir evitando esta lucha y evitando el dolor y tratando de no sufrir nos aleja de vivir la experiencia humana completa. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento para que podamos adentrarnos en la materia y ver realmente este tema a más profundidad, ¿sí? Así que una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar es que a lo largo de muchísimos años ha habido una tendencia de disminuir lo que no funciona, de disminuir el sufrimiento, parte de lo que ha hecho en la actualidad la psicología contemporánea, ¿ok? Sin embargo, lo que sucede también es que hemos olvidado que no es lo mismo no sufrir que ser feliz, que no es lo mismo no sentir tristeza que sentir alegría,
y que es momento, por un lado, sí, de ayudar a disminuir el dolor a través de un trabajo real en nosotros, pero sobre todo que tenemos que aprender cómo le hacemos para buscar la felicidad donde sí la podemos encontrar y para encontrar cuáles son los elementos que según tú mismo y claro, según la ciencia, nos ayudan a elevar nuestro nivel de bienestar en el mundo. Y algo que es interesante es que normalmente en la ciencia se tratan siempre de eliminar los datos outliers, que por ejemplo, el nivel de esta gráfica que les estoy mostrando, cuando hacen los estudios, normalmente estos puntos rojos, como el que ustedes ven en la pantalla, son aquellas personas que salieron como fuera de la norma, como fuera de lo normal en términos de los datos que se están analizando. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la medicina que mejor funciona para bajar el nivel de depresión, voy a ver cómo funciona esa medicina para la mayoría de la gente y no me voy a enfocar en estudiar lo que le funcionó o muy bien o muy mal a una o a dos personas dentro de todo el estudio. Sin embargo, muchas veces al tratar de analizar la norma, no nos damos cuenta de los mejores ejemplos. Y es por esto que la psicología positiva toma una perspectiva distinta y dice, a ver, si yo quiero ser el mejor corredor y aumentar mi capacidad y mi velocidad y mi fuerza, y me pongo a estudiar la media del ser humano, lo que el común denominador de la gente hace al correr, mi tendencia va a ser a que solo voy a poder tener como meta el llegar a ser como la norma. Y la psicología positiva dice, vamos a tratar de analizar cuáles son aquellas personas, cuáles son aquellas organizaciones, aquellos países que se salen de la norma y que logran sobresalir. Y eso es lo que vamos a estudiar justamente para poder aprender de los mejores y poder entonces aplicar estas herramientas a nuestra vida y alcanzar un mayor nivel de bienestar. ¿Y por qué? ¿Por qué se trata de esto? Porque se ha comprobado que la felicidad aumenta tu nivel de bienestar, tu nivel de salud, incluso tus años de vida y tus años de vida buenos. Se ha visto incluso que a nivel del sistema inmunológico, la gente que tiene y reporta mayores niveles de felicidad son personas que son menos propensos a enfermarse de infecciones. Como las emociones positivas nos abren, tenemos mayores niveles de creatividad, nuestras relaciones interpersonales son mucho mejores, tenemos más estabilidad, interpretamos el trabajo de mejor manera y entonces tenemos mucha mayor satisfacción laboral al grado de que la gente más feliz tiende a tener puestos y salarios más altos. Entonces, está comprobado científicamente a través de muchos estudios que se han hecho que la felicidad es algo que vale la pena cultivarse y que sobre todo en tiempos de adversidad funciona también como un factor de protección. Esto quiere decir que nos ayuda no solo a cultivar la resiliencia, que es nuestra capacidad de rebotar y regresar a retomar un buen nivel de bienestar igual al que teníamos antes de esta adversidad, sino que también nos ayuda a alcanzar lo que se llama crecimiento postraumático, que es nuestra capacidad de interpretar lo que nos sucede y de utilizar ese aprendizaje no para regresar al mismo lugar, sino para crecer y desarrollarnos todavía más. Entonces, si tenías la duda de si la felicidad es algo cínico en estos momentos o al revés, es un asset, es algo que te puede ayudar a potenciar tu manera de vivir y alcanzar una mayor satisfacción, no con lentes color de rosa donde te olvides de que existe el sufrimiento y el dolor y gente está perdiendo trabajo, sino que tú estés más preparado para enfrentar estos momentos y ayudar a otros y ayudarte a ti mismo a salir adelante. Pero parte de lo que yo les voy a hablar hoy tiene que ver con un concepto que desarrolló Tal Ben Shahar, con quien trabajo de cerca,
que se llama El permiso de ser humano. Y en este libro que él escribió, él habla de por qué no serás feliz hasta que dejes de perseguir la felicidad. Y el concepto del permiso de ser humano tiene que ver con nuestra capacidad de asumir absolutamente todo lo que somos, tanto la parte positiva de emociones que nos hacen crecer y sentirnos mejor, como toda esta parte emocional que nos duele, pero que es parte también de la vida. Entonces, hay tres principios importantes: el principio de realidad, el segundo principio que tiene que ver también con la realidad y el tercer principio que tiene que ver con la realidad. Entonces, no hablamos de piensa positivo y entonces ese pensamiento positivo te va a llevar a manifestar en tu vida puras cosas buenas y vas a vivir de cierta manera en poliana. Lo que se trata realmente es que dentro de este mundo, dentro del mundo con todo lo que el mundo contiene, dentro de la complicación de mis pensamientos y de mis sentimientos, yo pueda utilizar las herramientas que científicamente funcionan para poder salir adelante. Y yo me voy a enfocar en algunas que siento que hacen mucha relevancia a darnos el permiso de ser humanos, a soltar la perfección y por lo tanto poder atrevernos a ser nuestra mejor versión y a cultivar aquello que de forma auténtica le sirve a nuestra alma, le sirve a nuestro ser profundo, a nuestro espíritu. Y muchas veces existe la idea de que el ser feliz tiene que estar compuesto únicamente de la carita feliz. Y tenemos esta idea de que todo lo antagónico de alguna manera va en nuestra contra, ¿no? Y realmente cuando estamos hablando de una experiencia humana, estamos hablando de una honestidad emocional. Cuando tratamos de esconder las emociones, cuando tratamos de echarlas abajo del tapete o de reprimirlas, estamos nosotros impidiendo tener la experiencia humana completa. Nos comparten desde niños estas ideas de que los hombres no lloran, se enojan pero no lloran, o sienten dolor pero no lloran tampoco, o que las mujeres sentimos dolor, tristeza, pero no nos enojamos. El enojo en una mujer volcado hacia afuera no es permitido y crecemos con ideas que vamos introyectando como propias y al hacerlo se tapa nuestra experiencia humana total y las emociones que no expresamos empiezan a contenerse y se empiezan a hacer cada vez más grandes, al grado de que a veces salen de maneras que no nos gusta mostrar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aguantado y hemos reprimido el enojo por mucho tiempo porque nos da miedo la reacción del otro, porque creemos que si yo me doy el permiso de expresar mi enojo, la otra persona me va a dejar o me va a juzgar? O que si yo me doy el permiso de experimentar el dolor y la tristeza, me voy a desbaratar y no voy a poder recuperarme del dolor tan profundo que me permito sentir. Y entonces cuando lo hacemos por un tiempo prolongado, lo que sucede es que llega un momento en que explotamos y surgen estas emociones de maneras a veces muy detrimentales para nosotros y también con un impacto negativo hacia los demás. Y es por eso que es mejor estar checando como un termómetro de alguna manera y dejar fluir lo que sea que tenemos dentro de nosotros. Lo mismo sucede con los pensamientos. Y a veces, si les pasa como a mí, que a veces han tenido que estar evitando o han querido evitar constantemente el poderse conectar, hablar con alguien para resolver un conflicto por el miedo de todo lo que puede surgir, y en el momento que finalmente lo hacen, se dan cuenta que ni la reacción del otro fue tan peor, ni el enojo destrozó la relación para siempre, ni el dolor me destruyó a mí como persona y me hizo quedar en un lugar muy difícil. Al contrario,
muchas veces cuando logramos comunicarnos, lo que alcanzamos a notar es una liberación enorme que nos lleva justamente a vivir a un mucho mejor plano. Y Kristen Neff es una gran investigadora del tema, especialmente de la autocompasión. Y ella tiene esta frase donde dice: los sentimientos dolorosos son por naturaleza temporales, o sea, no duran para siempre, se debilitan con el tiempo y si no los prolongamos o los amplificamos a través de la resistencia o de la evasión, solitos tienen un proceso en donde se van como disminuyendo de alguna manera. Por lo tanto, la única manera de liberarnos del dolor es experimentarlo tal y como es. Y esto de alguna manera me ayuda a mí, me lleva a recordar momentos donde he tenido miedo de alcanzar alguna meta o de realizar algún proyecto. Y el otro día estaba escuchando a una persona decir, la única manera, a Brené Brown, que probablemente la conocen, que habla mucho de la valentía, y dice, la única manera de experimentar la valentía es valenteando, o sea, utilizándola. La única manera de atravesar el miedo es atravesando el miedo y atreviéndonos a hacer lo que no queremos hacer normalmente porque estamos justamente resistiéndonos a un gran anhelo o evadiendo un dolor. Y algo que es importante recordar es que en la vida pagamos un precio de una manera o de la otra. Pagamos el precio si nos atrevemos y pagamos el precio si no nos atrevemos. Pagamos el precio de adormecer nuestras emociones al sentir menos dolor y también de esa manera sentimos menos alegría. Y por el otro lado, si tenemos esta capacidad de atrevernos a ser quienes somos y dejar a un lado la autocrítica y la crítica de los demás, podemos experimentar una manera más completa, una vida más completa, pero nos arriesgamos a que nos critiquen. Si no queremos que nos critiquen, pues vamos a pagar el precio de no intentarlo y de nunca alcanzar aquello que tenemos nosotros y que estamos soñando. Entonces, hablando como de estos principios del permiso de ser humano, es muy importante el tener autocompasión, el poder de alguna manera abrazarnos de una forma en la que nos digamos, no se acaba el mundo, está bien, puedes cometer errores, puedes intentarlo de nuevo, estás sintiendo miedo otra vez, no pasa nada, y darnos ese abrazo en donde nos acompañemos en este proceso de crecimiento y de vivir una vida plena. La realidad es que nosotros vamos formando identidades y vamos construyendo historias que nos dicen quiénes somos. Y estas historias están basadas en esa identidad, en lo que creemos que nosotros somos. Y nuestra identidad, la historia que nos contamos, por un lado nos limita a la hora de querer alcanzar algo más grande, porque o tenemos la creencia de que no lo vamos a alcanzar, y si no lo vamos a alcanzar, nuestra identidad va a cambiar, entonces dejo de intentarlo. O por otro lado, si logro sobrepasar mis expectativas, si logro sobrepasar esa historia que tengo de mí mismo, es muy amenazante también porque también cambia la identidad y cambia quién soy yo como persona. Entonces tengan esto en cuenta, el precio que pagamos al hacerlo, el precio que pagamos al no hacerlo, el hecho de que mientras más compasivo me vuelvo conmigo, más compasivo me vuelvo con el otro, porque no existe una compasión que no puedo yo vivir en carne propia, se vuelve como algo carente de sentido. Así que cuando hablamos de una fórmula de la felicidad, hablamos sí, por un lado, de emociones positivas, de un mayor nivel de involucramiento, de cómo cultivar relaciones positivas, de cómo crear y encontrar mayor sentido y propósito en nuestra vida, cómo trazar metas que nos impulsen hacia adelante y
aquello que nos dicta nuestro propio corazón, que cambia entre persona y persona. A mí me da urticaria a veces cuando escucho la gente que tiene la fórmula de la felicidad o la fórmula para ser feliz, porque en el momento en que le ponemos el poder al otro, nos olvidamos de la capacidad interna que tenemos desde que nacemos, en donde sabemos qué es lo que nos llama la atención, qué es bueno para nosotros y donde logramos callar esas voces tan grandes que tenemos introyectadas de las que hablamos antes, que se vuelven, o sea, que absorbemos como propias, como los hombres no lloran, las mujeres no se enojan, las mujeres no pueden ser abogadas o doctoras, los hombres no pueden sentirse frágiles, etcétera. Y uno de los elementos, y les pido que les voy a poner varias fotografías de repente, la idea es que o escriban o tomen la fotografía de las preguntas, porque a mí lo que me gustaría es invitarlos a que después de esta plática se vayan ustedes con preguntas para que reflexionen y puedan verdaderamente empezar a hacer ciertos cambios para vivir mejor. No existe algo que en teoría funcione si no lo aplicamos en nuestra vida personal. Entonces, una de las maneras en las que podemos recordar cuáles son estos elementos que aportan a nuestra fórmula de la felicidad es encontrar, o sea, recordar algún momento, alguna situación en tu vida donde fuiste tu mejor versión. Esto pudo ser, claro, a través de enfrentar un gran reto o una gran adversidad, en donde si enfrentaste una pérdida, de pronto te diste cuenta que tú pudiste darle apoyo a la persona de junto, que estuviste buscando activamente recursos para facilitar este proceso de duelo, de pérdida al que te enfrentaste, que a lo mejor tuviste la capacidad de notar las bendiciones que tenías incluso durante esta adversidad y pudiste darte cuenta que el amor de la gente que te acompañaba, los gestos de cariño, el que te hayan llevado a tu casa un pastelito, era suficientemente importante como para alumbrar tu vida aún en medio del dolor. O puede ser algo también que tú, una experiencia que tú viviste donde lograste algo que nunca te imaginaste que podías lograr, donde fuiste solidario, donde te uniste a un trabajo de equipo, donde aportaste ideas creativas y que escribas cuáles son estas características que notaste en ti. ¿Por qué? Porque esas características y esas fortalezas son elementos que tú puedes traer al momento actual. Todo tu pasado te sirve para crear como una caja de herramientas que puedas poner en práctica en momentos de dificultad, en momentos de temor, en momentos de duda. Entonces, recuerda tu mejor versión y esos elementos que habían presentes en ti te dan una señal de qué es lo importante y lo que te hace funcionar a ti desde el mejor lugar posible. Y eso lo puedes repetir. Y entonces ahorita les voy a dar 6 elementos que yo considero que de alguna manera expanden esta idea del permiso de ser humano desde un lugar en donde no nada más voy a hablar de estas teorías de psicología positiva, que no es lo que voy a hablar en este momento, sino de cosas muy prácticas que yo he encontrado de forma personal después de haber estudiado de verdad muchos años el tema de felicidad, y son elementos muy prácticos que nos ayudan a elevar nuestro nivel de vida, nuestra satisfacción en la vida, a través de soltar la perfección de varias maneras distintas. Entonces, el punto 1 es soltar la perfección sin soltar nuestras aspiraciones. ¿Y qué sucede? Que muchos de nosotros tenemos estas imágenes y estas expectativas propias y de los demás de que tenemos o tienen que ser perfectos y tenemos que cubrir ciertas características. Y muchas veces el miedo de enfrentarnos ante un yo no perfecto o de ver al otro imperfecto
nos lleva también a soltar nuestras aspiraciones. Yo me acuerdo por muchos años de mi vida, de verdad que tenía yo siempre como una idea de que yo tenía que hacer un gran proyecto. Y entonces nunca empezaba yo a hacer mi gran proyecto, porque todo lo que era menor a esa idea grandiosa que yo tenía, no valía, no tenía ningún tipo de valor, como si todos esos pequeños pasos no sumaran nada y no me fueran a llevar a concretar la meta que yo me estaba proponiendo. Y entonces, al tener ese sistema de creencias, lo que a mí me sucedió, por ejemplo, es que solté mi aspiración por muchos años. ¿Por qué? Porque era tan alta la vara que yo tenía que alcanzar, que la veía tan lejana que no lograba empezar a construir nada, porque además yo minimizaba todos esos pequeñitos pasos que iba yo dando en el camino. Así que, ¿qué sucede? Se incrementó mi nivel de frustración, en momentos me sentí muy deprimida, me sentí desconectada de mi propósito de vida, tenía pánico de regarla, tenía pánico de no ser suficiente, de no tener el reconocimiento de los demás, hasta que un día pudo más el sufrimiento, y esto es lo que hablábamos al principio, de que a veces hay que tocar fondo, en donde dije, a ver, este es mi anhelo, voy a empezar a caminar y a ver si algún día llego, ¿verdad? Y esto es un proceso de vida, no es algo que ya palomita, ya llegué, ya lo alcancé y para siempre me voy a quedar aquí. La felicidad, igual que todo en la vida, tiene altas y bajas. Lo importante es darle un espacio siempre y recordar que sin perfección puedo ser maravilloso también, ¿ok? Puedo soltar la perfección sabiendo que me voy a equivocar, que la voy a regar, que hay veces me voy a atrever y otras no me voy a atrever, pero voy en el camino de alcanzar ese sueño que me estoy proponiendo. Y una de las preguntas es, ¿cómo vives el perfeccionismo tú? Porque cada uno lo vive de forma diferente. Entonces, ¿cómo se puede sentir? Algunas personas lo viven como ansiedad. ¿Qué van a decir de mí? No soy suficientemente bueno, no estoy preparado. Hay gente que hace lo mismo que yo, entonces a mí me da pena porque me van a comparar con esta persona o con la otra. ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si empiezo y me va mal? Y toda esta ansiedad y todos estos miedos son reales en nuestra mente, se desbaratan en el momento en que los intentamos porque nos damos cuenta que no son tan grandes como creíamos, les quitamos el poder. Pero también existe otra manera de ver el perfeccionismo, porque lo disfrazamos de, ay, eso ni era tan importante, ay, no, sí quería yo grabar estos videos ahorita, pero la verdad es que no me da tiempo o no he conseguido al mejor maestro que me ayude con la oratoria, entonces no me voy a aventar a hacer webinars en vivo, o, ay, la verdad lo pensé, pero no me latió, y como les digo, minimizamos esos pasos y esos anhelos que son importantes para nosotros. Entonces piensa, ¿cómo lo vives tú el perfeccionismo? Para que hagas conciencia y en el momento en que te enfrentes a una frustración, porque te des cuenta a través de la envidia, que tú ves a alguien más y dices, híjole, yo qué padre lo que esa persona hace y es algo que yo he tenido muchas ganas de hacer. La envidia, como les dije, es una emoción que a veces juzgamos como negativa, pero no es negativa, es simplemente un sentimiento que nos enseña que no estamos alcanzando quizás nuestro potencial. Y si hacemos conciencia de esto, de estar deprimidos, no encuentro esa fuerza vital en mí, probablemente estás pisoteando muchos de los anhelos que le dan vida a tu vida. Así que como les decía, la única manera de enfrentar el miedo es agarrando el miedo de la mano y caminando junto con él. Y hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it, que habla de fíngelo hasta que lo logres. Y no habla de fingir algo en donde estemos nosotros inventando un alter ego, donde estemos nosotros siendo inauténticos. Lo que habla es que con toda la autenticidad y con toda la sinceridad yo diga,
Tengo pánico de pararme a hablar en público, tengo miedo de meterme a jugar básquetbol, tengo miedo de ir a un nuevo gimnasio, tengo miedo de tomar esta clase de literatura o de escribir un libro o de escribir un poema. Estoy consciente y con todo y ese miedo voy a sentarme y voy a escribir. Con todo y ese miedo me voy a parar y voy a darlo y voy a hablar en público y voy a hacerlo creyendo que ya sé hablar en público, creyendo que las palabras que van a salir de mi pluma son palabras que vale la pena ser escritas, utilizando los mejores ejemplos de mi vida y asumiéndolos como propios. No para fingir, no para replicar las palabras de alguien más, sino para darme la oportunidad de llegar al lugar al que quiero llegar. Y esto no significa que lo puedo hacer sin miedo. Y una de las preguntas que me gustaría que te lleves es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Puede ser algo muy chiquito o puede ser algo muy grande. Y que te des la oportunidad de pensar qué es eso que harías. A lo mejor ya eres maestra, a lo mejor ya tienes un trabajo con el que soñaste hace mucho y de repente hay otro trabajo que te dan muchas ganas. A lo mejor tienes ganas de empezar a pintar o tienes ganas de hacer escultura. ¿Qué es lo que harías si no tuvieras miedo? Y debo decir que a través del trabajo que hago en organizaciones, con líderes de empresas grandes, con líderes de empresas chicas, con personas independientes que han estado buscando una nueva manera de reiniciar su vida, una gran limitante es justamente el tema del miedo. Y María Sirua, una colega, amiga y una gran maestra, dice, lo que más nos preocupa nos impulsa. Nos puede llevar por un lado a tener más miedo y a aislarnos más, porque cuando tenemos miedo nos hacemos chiquitos, nos contraemos, dudamos de qué decir, de qué no decir, si compartir nuestra sabiduría, si mostrar nuestras fortalezas o no. Nos puede llevar a tener miedo y a aislarnos más o nos puede llevar a la excelencia. ¿Por qué? Porque lo que te preocupa de alguna manera te impulsa a aprender más, a buscar más recursos, a probar más maneras, a practicar más. Y eso genera excelencia. Entonces la reflexión es también pensar que una vez que piensas en qué te gustaría hacer si no tuvieras miedo o cuál es el anhelo que no te permitiste alcanzar por tener una actitud perfeccionista, no es algo que tienes que quitar por completo. O sea, no se trata de que de repente te lances a ser chef y cocinar un banquete para 100 personas, pero ¿qué pasaría si incrementas un 5% de tu valentía? Esos pequeños incrementos, ese primer paso que tú puedas dar, puede ser el detonador de una vida muy distinta, puede ser el detonador de salir de un espacio de estar atado, estático, donde no te permites fluir, a empezar a caminar. Y ese primer paso da mucho miedo, pero una vez que das el primer paso, la inercia misma te empieza a jalar a ese futuro motivante que ves delante de ti. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué harías si incrementaras un 5% tu valentía? El tercer punto que les quiero compartir es el de cómo interpretas los errores. Muchas veces tenemos una mentalidad fija donde interpretamos los errores de una forma en la que sentimos que van a tener un peso para siempre, que nos van a seguir a todo lo que hacemos, que a nadie se le va a olvidar el ridículo que hice, que esas palabras van a durar para siempre. Y la interpretación de los errores es algo que verdaderamente nos ayuda a cambiar nuestra forma de vivir. Y ya había yo mencionado la parte de identidades y Herminia Ibarra
habla mucho de que nosotros no somos un solo yo. Estamos compuestos de muchos yos que van cambiando de acuerdo a las cosas que iniciamos, de acuerdo a las nuevas experiencias que vamos teniendo, de acuerdo a las personas que estamos interpretando y cómo vamos reinterpretando las mismas historias a través de nuevas posibilidades. Los errores pueden ser interpretados como oportunidades de aprendizaje. Estamos en un sistema donde a los niños les decimos con las calificaciones, ¿cómo te fue? ¿Cuál es la calificación que te sacaste? Y no les preguntamos, oye, ¿aprendiste? ¿Qué fue el tema que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que escuchaste? ¿Qué dinámicas les hicieron? ¿Qué aprendiste de ti? Todo eso es lo que brinda riqueza. La calificación es reduccionista, limita el aprendizaje. Y lo mismo en nuestra vida. Si medimos el éxito de acuerdo nada más al sueldo que recibimos, a la cantidad de likes en Facebook, a la cantidad de respuestas que tuvimos en un blog que lanzamos, a la cantidad de inscritos en un programa que tenemos, a la cantidad de personas que compraron nuestro libro, estamos limitando nuestra experiencia. Y sí pueden haber errores, pero también pueden haber oportunidades de aprendizaje y eso solo lo puedes cambiar en tu forma de ver la vida y de interpretar lo que te sucede y lo que tú estás creando. Y nuevamente, si tú eliges ver el error como un fracaso, pagas un precio. Si logras ver el error como oportunidad, pagas un precio distinto. Y creo que haciendo conciencia puedes elegir cuál de estos precios quieres pagar. Ahora, hay toda una gama de estudio, toda una rama de estudio que habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Es un trabajo de Carol Dweck, de Growth Mindset se llama, la forma en que tendemos a pensar. Y la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que tiene flexibilidad, que sabe que puede cometer un error y levantarse otra vez y volver a intentar. Y de alguna manera, como los grandes inventores que tratan 1000 veces de hacer algo y de pronto dicen, ay, ya llevo 1001 veces de ver cómo no se inventa un foco y cómo no se inventa la electricidad. Estoy mucho más cerca de encontrar una respuesta que al tercer intento decir, ya traté 3 veces, esto nunca va a suceder y suelto la toalla. Entonces, cultivar una mentalidad de crecimiento enfocada en el aprendizaje y no en el resultado es una gran herramienta. Entonces, aquí la pregunta para ti, que ojalá la lleves para pensar y lo puedes platicar en la cena con tus familiares, ¿cómo interpretas los errores y cómo podrías hacerlo de tal manera que te den fuerza esa interpretación en vez de que te debilite? ¿Ok? Una de las cosas es elige con quién compartes tus miedos, tus éxitos, tus intenciones de crecer, porque si te topas con personas que tienen una mentalidad abierta de crecimiento, va a ser más fácil que también tú lo puedas vivir de esa manera. Ahora, el cuarto punto es practicar la autocompasión. A veces somos mucho más buenos con los demás, más compasivos que con nosotros mismos. Esta frase de Jack Kornfield me gusta mucho, que dice, si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta. Y cuando tú logras incrementar tu compasión y ser testigo de tus propios fracasos, también aumenta tu compasión por los demás. Y entonces te vuelves menos crítico y menos juicioso. Yo organizo muchos eventos y soy muy perfeccionista, o sea, tengo esa tendencia. Y me ha tocado en donde he ido a eventos que organiza alguien más, y antes de que yo organizara los propios, siempre tenía yo el ojo puesto en todo lo que salía mal. Y ahora no es que lo deje de notar, pero de pronto, después de haber organizado yo los eventos que yo he organizado y los encuentros, de repente cuando oigo voces de alguien más que dice, es que esto de veras no funciona, ve qué mal organizado, ve cómo les falló, yo puedo decir, espérate, no es tan fácil, no es tan fácil hacer un evento de esta magnitud, son miles de piezas en el rompecabezas y no solo no es tan fácil,
sino no es tan grave el error que se está cometiendo aquí. Entonces, aumentar tu compasión aumenta la compasión por alguien más. Y aquí la idea es, con este mismo concepto de un incremento del 5%, no del 80, no del 90, si fuera 5% más compasivo conmigo, con los demás, ¿qué sucedería? Y completen la frase. Porque cosas mágicas suceden cuando ponemos el corazón a la vista de los otros y en servicio también de nosotros. El quinto elemento, y es que sé que estamos pronto ya por terminar y quiero yo tomar algunas preguntas, si es que a ver si no nos pasamos de la hora, pero es el poder del I. Muchas veces pensamos en blanco o negro. Si soy exitoso, no puedo fracasar nunca. Si soy muy reconocido, no puedo pasar desapercibido en algunas áreas. Vivimos en el todo o la nada. Y el poder de la Y, el poder del and en inglés, habla justamente de que la vida puede tener muchos matices y que mientras más somos capaces de abrazar diferentes fuerzas, diferentes formas de expresión, podemos tener también una vida más completa. Y entonces, ¿cómo utilizas este poder? Bueno, puedo cometer un error y volver a intentarlo. Puedo ser compasivo conmigo misma, puedo darme cuenta de que cometí un error, ser compasivo, y al mismo tiempo buscar la excelencia, querer aprender más, tener sed de mejorar. Puedo ser buen amigo y puedo ser buena pareja y también puedo ser capaz de poner límites que me van a ayudar a vivir mejor. Entonces, el poder del I es algo de verdad maravilloso en esta falta, o sea, en esta soltar de la perfección, en este darme el permiso de ser humano. Puedo gritar y perder el control un día y tener la capacidad de reflexionar y de pedir perdón y de darme cuenta que cometí un error con alguien más. ¿Sí? Existen estas fuerzas en el mundo y hay que usarlas. Y finalmente el último tema, que es, a veces nos es muy fácil decir, bueno, sí, soy humano, cometo errores. Acuérdense que no estamos hablando de soltar la responsabilidad personal, ni de caer y vivir en la mediocridad si eso no nos llena, ¿ok? Ni contarme una historia de justificación ante lastimé a alguien, me doy el permiso de ser humano, o sea, se vale, lastimé a alguien y pido disculpas si me hago responsable, o sea, no hablamos de soltar la responsabilidad, pero también, y esto relacionado al tema del inicio, de sostener el anhelo y de construir mi mejor versión, una persona que sea magnánime, una persona que alcance sus sueños, una persona que tenga esa capacidad de soñar, de caerse, de levantarse, de no darse por vencido, de cambiar de rumbo y de seguir alcanzando lo mejor de mí. Y esto no es fácil de hacer. Muchos de nosotros tenemos un techo muy bajito porque no queremos crear esa nueva historia acerca de nosotros, no queremos transformar la visión que otros tienen de nosotros o nosotros de nosotros mismos, y muchas veces no queremos pagar el precio de dejar de pertenecer a nuestra familia que siempre se dedicó a esto, a nuestra familia que siempre le fue más o menos, a mi familia que en el matrimonio todos tuvieron estos déficits, entonces yo no puedo vivir una vida plena en mi matrimonio porque estaría rompiendo la regla. Estas limitaciones no nos permiten alcanzar la mejor vida posible y todos somos merecedores de la mejor vida posible, no de la vida perfecta, de la mejor vida posible. ¿Y ahora qué? Bueno, si queremos nosotros que nuestros hijos, porque a veces nuestro foco está en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros alumnos, en nuestros sobrinos, si nosotros queremos que las nuevas generaciones alcancen una vida plena, tenemos que empezar con nuestro propio ejemplo, porque las palabras no van a explicar lo que nosotros somos
en profundidad. Nuestro ejemplo es lo que habla más que todas las palabras. Así que cultiva una vida no perfecta, cultiva la mejor vida posible desde hoy y agarra el miedo de la mano y atrévete y bueno, pues vive la vida como si fuera la única que tienes, porque fuera de todas las filosofías y religiones que hablan de una vida futura, de la única que tenemos certeza es de la vida propia y de la vida en este momento. Así que pues muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para contestar algunas preguntas. Con muchísimo gusto. Creo que tenemos unos 7 minutitos. Así que a través del chat me pueden ayudar con sus preguntas en el Facebook. Creo que alguien me las va a compartir aquí en Zoom. O si ustedes están en Zoom, pueden escribir aquí mismo. Al parecer no hay preguntas en este momento. Entonces, bueno, pues si quieren compartir alguna reflexión también, con todo gusto. Y si no, pues lo podemos dejar aquí. Estoy viendo aquí. Pues creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto enorme. Es un gusto enorme que pues se hayan conectado. Yo sé que hay 40,000 webinars hoy en día y que hay ahora sí que muchas oportunidades de aprender muchas cosas. Así que les agradezco de verdad que se hayan conectado y que nos hayan acompañado, y gracias al CDI nuevamente por esta gran oportunidad.